Un gusto volverles a saludar, jóvenes. Después de ese tema que teníamos introductorio de geografía humana, llegamos a la recta final con este último video, desarrollando aquellos subtemas que tenemos en nuestro libro: desarrollo humano e indicadores, desarrollo humano con ejemplo en Asia, Oceanía, Europa y África. Entonces, iniciamos retomando en primer lugar el último video que se había visto, donde habíamos hablado de los asentamientos en Guatemala. Quiero retomar esto para venir y ver, por ejemplo, la imagen de abajo derecho, donde tenemos esa realidad del sector de la terminal en zona 4, de ese sector, de esa urbanización muy mal planificada, con aquella vista de fondo donde tenemos una zona 10, donde tenemos una zona 14, que es también los edificios que tenemos en la imagen superior izquierda. Entonces, es retomar, ¿verdad?, esas desigualdades que vive nuestra sociedad, iniciando desde los ejemplos de la planificación urbanística. Ojo con este dato: dice que en 1998 la Municipalidad de Guatemala había registrado 175 asentamientos, ¿sí? En aquel momento vino y se hizo un acuerdo gubernativo donde iban a tratar, ¿sí?, de establecer el reglamento de vivienda y asentamientos humanos para tratar de dar una seguridad a las personas en vivienda, de limitar esos tipos de barrancos en los cuales no se podía en definitivo vivir. Sin embargo, pues eso hasta el día de hoy sabemos que no se ha hecho. ¿Cuántos asentamientos hay en Ciudad Guatemala y en general en el departamento de Guatemala o en Guatemala en general? Es una estadística que no sabemos hasta el día de hoy. Bien, la desigualdad, dice esta frase, no es poseer todos lo mismo, sino tener todos las mismas oportunidades. El problema también ocasionado con los asentamientos es con el hecho de la invasión de la propiedad privada o estatal, aquellas que están en desuso, ¿sí? Dígase, yo vengo y miro que hay unas 20 hectáreas de la familia Castillos, por ejemplo, y entonces ellos no lo utilizan, está en desuso. Entonces me pongo de acuerdo con otras personas y vamos e invadimos ese lugar. En algunos sectores se ha hecho muy fácil el desalojo y se recuperan los terrenos, pero han habido otros en los cuales llegan y para no volver a salir de ahí. Entonces son de esas situaciones, ¿verdad?, que tenemos muy particulares, perdón, en torno a la sociedad guatemalteca, en torno a este problema de asentamiento. Ahora, hablando de la planificación urbanística, que era el tema anterior, y para ir uniéndolo, tenemos un problema aún también mucho más fuerte, que eso sí se da en toda Guatemala. Hay personas que van a vivir todo este movimiento migratorio y entonces deciden pues emigrar a otros países. Se van a Estados Unidos, gracias a Dios, logran ubicarse bien, logran trabajar y entonces envían remesas a sus familiares. Muy bien, excelente. ¿Qué es lo primero que van buscando esas personas? Pues bueno, un buen hogar. Y entonces vienen y comienzan a construir sin ningún asesoramiento de construcción de algún arquitecto, simplemente construyen. Son la mayoría de estas casas inseguras por el sentido de que no están pensando en materiales, no están pensando en un estudio si en el sector donde viven hay un problema sísmico, si hay algún problema de derrumbes, o sea, no están pensando en nada de eso. Simplemente tienen el dinero y elaboran, construyen su casa. Entonces es otro problema más que se se une, perdón, a todo este problema de desigualdades, porque el gobierno no limita, no apoya, ¿verdad?, todas estas situaciones. Muy bien, vamos entonces ahondándonos en específico a estos últimos subtemas. Desarrollo humano e indicadores. El programa, la institución que trabaja más este tema a nivel latinoamericano y en general a nivel mundial, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido por sus abreviaturas PNUD,
el cual define el desarrollo como el proceso de ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene como objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en su entorno social. Esto es un desarrollo. ¿Vive en nuestras familias un desarrollo? ¿Vive en nuestra sociedad un desarrollo? Es una pregunta que a veces nos entristece demasiado y llega a dar el pensamiento, pero entonces ¿para qué hacer un esfuerzo si nunca lo vamos a lograr? Probablemente todo el país no, pero sí podemos nosotros a marcar la diferencia con el hecho de que, bueno, voy a construir mi casa, no lo voy a hacer como yo quiera, voy a asesorarme, voy a buscar aquellos materiales que se adecúen a la realidad del sistema del suelo, del sector donde yo vivo, ¿ya? Desde ahí podemos comenzar a marcar la diferencia. Puedo marcar la diferencia, si ya soy padre, a proveer a mi hijo de esos 6 primeros años de vida en torno a una vida saludable, háblese de comida, de nutrición, háblese de los servicios médicos. Cuando ya inicia a estudiar, trato de darle la mejor educación y así poco a poco, ¿sí? Probablemente yo no voy a romper el ciclo, pero tengo la esperanza de que mi segunda, tercera generación sí lo logre, ¿ya? Y aunque el país siga igual hundido en la pobreza, puede ser de que mi núcleo familiar sí lo haya logrado. Entonces, aquí donde nosotros encontramos aquellos factores que marcan la diferencia cuando se hacen los estudios de indicadores de desarrollo humano. ¿Cuáles son entonces estos, los tres más grandes? Porque hay muchos, pero los tres centrales es, 1, la esperanza de vida al nacer, 2, educación, y 3, nivel de vida que tienen las personas y que por ello pues también marca la tasa de mortalidad. Índice de Desarrollo Humano, IDH la abreviatura. ¿Cómo se hace esto? Es una medición, que utiliza cifras entre 0 a 1, ¿sí? Y el promedio que se obtiene de cada uno de esos aspectos anteriormente mencionados son los que va a decir en qué nivel se posiciona una sociedad, un país. Entonces, nosotros tenemos esta imagen. En esta imagen dice que es el IDH de Guatemala en el contexto internacional. No es el actual. El último que se tiene registrado es del 2014. Para acá, desgraciadamente, se han hecho intentos, pero ha estado muy tergiversado las estadísticas. El Instituto Nacional de Estadísticas en Guatemala, por su abreviatura INE, son los que se deberían de encargar de esto, pero muchas instituciones privadas dicen de que están muy influenciadas por los gobiernos y por ello mismo, ¿verdad? Se dice que han alterado estos resultados. Háblese del censo que en el gobierno del presidente Jimmy Morales se hizo, que ha sido uno de los más cuestionados porque dicen de que no refleja en ningún momento la realidad nacional guatemalteca. Entonces son esos altibajos que se tienen en estas estadísticas. El ejemplo es un anterior en la gráfica, pero basémonos ahorita en este. Dice que el promedio más alto está en el 0.94, o sea que no hay nadie que tenga el 1 completo a nivel mundial. En Latinoamérica el promedio es 0.73. El promedio mundial también lo ubicamos casi en ese sector. ¿Cuál es el promedio de Guatemala? Dice que en el 0.58. ¿Y cuál es el promedio más bajo? El 0.3. Entonces, basado en esta imagen, ¿qué es lo que nos dice? ¿Estamos a la mitad? ¡Wow! ¡Qué bien! No, no. La verdad es de que esta mitad, ¿sí? Está siendo, como vemos, el 0.3 es el más bajo. Al 0.58 no tenemos mayor diferencia con aquellos países africanos que tienen los niveles más bajos a nivel mundial, ¿sí? Entonces no es tanto de alegría, más bien es de tristeza para ver cómo está ubicado Guatemala. Pero todo esto se debe a la desigualdad que anteriormente ya mencionábamos. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de Producto Interno Bruto? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere?
Dice que es una medida que indica el valor monetario de todos los bienes y servicios finales obtenidos por un país durante determinado tiempo, ¿sí? Mucho ojo con este apartado, porque nosotros tenemos en nuestra página 78, correspondiente al libro de Ciencias Sociales, a un personaje que se llama Nick Marx. Marx viene y expone de que este desarrollo humano no se puede evaluar nada más por la producción económica que tiene un país, sino que tiene que haber un aspecto, varios aspectos más para que digan estas personas son felices, no productivas, sino felices. Entonces, en contacto al Producto Interno Bruto, dice, el interno, la capacidad de consumo, no es un indicador de desarrollo, pues este indicador implica cosas materiales, pero no puede medir fenómenos inmateriales como el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, a la felicidad, diría Marx. Veamos esta imagen. ¿Será que esta imagen corresponde totalmente al sistema capitalista que se vive hoy en día? Una gran mayoría diría sí. Ok, está bien, no vamos a decir lo contrario. Se ve que hay mucho movimiento de producción. Sin embargo, diría Marx, se está tratando de solventar un poco otros aspectos que no tienen que ver específicamente en producir. Sería de que muchos digan, se puede vivir en este lugar de una manera feliz, tal vez no al 100%, pero hay un intento. Hay áreas verdes, hay áreas de entretenimiento, de ejercicio, de convivencia social. Hay un área que en la misma estructura de la planificación urbana vemos ya un poco más artístico. Vemos allá entre los edificios personas que están con yoga. ¿Sí? Todo eso hace cambiar esta experiencia de vida de desarrollo. Entonces, aquí se muestra un ejemplo mucho más fuerte que la mayoría de las sociedades han querido eliminando, que es el aporte de las ciencias del arte, de las ciencias deportivas, que ayudan al ser humano a mantener una vida más saludable y más integral, más equilibrada. Entonces, esto viene y nos invita a un gran desarrollo hoy en día. ¿Qué pasa con los casos de Asia y Oceanía? Vamos a comenzar por acá, ¿sí? Siguiendo el orden del libro. Los países de Oceanía y Asia presentan distintos niveles en cuanto a su desarrollo humano, ya que existe un fuerte contraste entre los países más desarrollados con relación a los que están en vías de desarrollo. Oceanía tenemos algunos países que están en vía de desarrollo todavía. En Asia también los tenemos. Sin embargo, tanto en los dos continentes encontramos países ya desarrollados. Entre ellos, el país más industrializado de Asia, que es Japón. ¿Sí? Solo veamos esa imagen de Japón. Vemos una imagen donde solo el hecho arquitectónico, solo el hecho de venir y crear estas estructuras arquitectónicas de palacios antiguos japoneses, de mantener esa maravillosa área ambiental, vean esos árboles, esos colores, el volcán de fondo, todo eso nos dice que hay un desarrollo, ¿sí? Sin embargo, ¿podemos decir que Japón es totalmente feliz? Si regresamos a lo anterior que decíamos en torno al arte y lo demás, Japón desarrolla mucho de eso, ¿sí? Desarrolla mucho el área disciplinar de yoga, de ejercicios, pero son felices. Hay un aspecto que la mayoría de países asiáticos se ha visto violentadas y es el aspecto de la libertad, es el aspecto de participación en todos los procesos. Ya vamos a mencionarlo al final en dónde confluye todo esto, pero para que vayamos ya planteando esa situación. Muy bien, dice la diapositiva, en cuanto a los niveles de desarrollo humano, a Japón le siguen Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Los trabajadores de estos países pasaron de subsistir con medios de vida rurales, háblese de agricultura y ganadería, a subsistir con ingresos que incluyen salarios y sueldos por trabajos en las áreas de la industria o los servicios. ¿Qué significa esto? En varios lugares de Asia yo he visto documentales donde dicen que a ellos les pagan si llegan a trabajar
¿sí?, en una empresa que se dedique, por ejemplo, al área tecnológica. Escuchen bien, me pagan en la empresa, pero aparte de eso el gobierno me paga por haber abandonado mi vida en el área rural y haber pasado al área tecnológica, ¿sí? Vean la medida que toman los gobiernos para motivar. Porque muchas personas en el área rural, por ejemplo, hablando de un ganadero, viene y dice, ¿por qué voy a invertir en la educación de mi hijo, de mi hija? No tengo por qué, ¿sí? Yo aquí no necesito que ellos vengan y estudien. Yo lo que necesito es que sepan montar un caballo, que sepan amarrar una vaca, que la sepan ordeñar, que le saquen la leche, que vayan a darle de comer, que vayan a dejar la leche al distribuidor, que produzcan queso, y así podríamos decir tantas cosas. Entonces, la mentalidad de la mayoría de agricultores y ganaderos no les da para apostar por la educación. En cambio, en estos gobiernos, eso fue lo que comenzaron a imponer. Escúchese bien, a imponer, ¿sí? En muchos de esos países, la imposición de elegir entre seguir con la agricultura y ganadería ha sido muy fuerte. Por eso les decía, la felicidad, la participación democrática en esos gobiernos está muy opacada, pero gracias a ello es que han logrado también esta supervivencia, este desarrollo. Muy bien, tenemos algunos países que han dado el gran ejemplo, háblese de Vietnam, de Bangladesh, que todos esos países sabemos de que en el siglo XX estuvieron muy marcados por las grandes guerras mundiales, pero a la par de ello también tuvieron otras guerras inferiores que también les marcaron mucho. Por ejemplo, háblese de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, ¿verdad? O sea, son de esas situaciones muy específicas que marcan el desarrollo de un país. Pasemos un poquito a los ejemplos de Europa y África. Aquí tenemos un contraste mucho mayor fuerte. Tenemos a Europa, donde 20 de sus 38 países son declarados países desarrollados, ¿sí? O sea que tenemos 18 países nada más que no lo son. ¿Qué pasa con África? ¡Wow! Ahí tenemos todavía un mayor, una mayor diferencia. Tenemos a un porcentaje muy mínimo de países que están en vía de desarrollo y los que están totalmente, ¿verdad?, en extrema pobreza, ¿sí? Bien, veamos primero Europa. Noruega, Irlanda, Liechtenstein. Tenemos nosotros Países Bajos, Suecia como los países más altos de Europa. Pero en Europa también tenemos a Moldavia y Macedonia, que son los más bajos. Tomemos estos últimos. Estos últimos, comparados con África, son totalmente desarrollados. Moldavia y Macedonia en sus índices superan totalmente a los países africanos. Sin embargo, son los más bajos en Europa. ¿Qué es lo que está viviendo entonces esta población? ¿Sí? Nosotros vemos realidades donde en los países más industrializados, ¿verdad?, de Europa, vienen y se aprovechan de estos países de África. Dice que en el continente africano se presentan los niveles mundiales más bajos de Producto Interno Bruto per cápita, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esperanza de vida, alfabetización, como la República de Mauricio, Sudáfrica, Libia, Gabón, son los que tienen en el continente africano los índices más altos, pero no se comparan a Europa. Y a la par de ello, entonces vienen los que están en extremas pobreza, ¿sí? Dígase, algunos de ellos no superan los $600 anuales de Producto Interno Bruto, ¿sí? Anuales, escuchen bien, $600. El consumo de calorías, hablando de nutrición, no llega a los 2000 diarios. Las personas son analfabetas, las personas, su índice de esperanza de vida está abajo de los 60 años. Y la mayoría de ellos nada más están en el área de agricultura y ganadería de subsistencia. No de ganadería de exportación, sino nada más se dedican, ¿verdad?, a tener algunos animalitos de ganado, pero para subsistir, ¿sí? Por ello, ¿verdad?, en muchos lugares de estos, una vaca, una cabra, una oveja, significa la vida de esta familia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo único que tienen para subsistir.
Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, una gran diferencia en estas dos realidades. Esos países vienen y tenemos, ¿verdad?, la diferencia entre aquellos que son industriales a los que son todavía muy ganaderos y de subsistencia. Y entonces vemos una realidad que nos preocupa, porque si aquí vemos este ejemplo, hasta el momento no hemos tocado América, más adelante lo vamos a hacer siguiendo la secuencia del libro, pero haciendo una realidad, una comparación, ¿sí? Por ejemplo, en África tenemos la República del Congo. La República del Congo ha sido uno de los países más afectados por las constantes guerras civiles y ello pues ha sido un gran obstáculo, ¿sí? Pero traigamos eso a nuestra América, a nuestro Centroamérica, traigamos eso a Guatemala. Guatemala, cierto, 36 años y ya hace algunos años pues firmamos tratado de paz, pero si seguimos, aunque no estemos declarados en una guerra civil, seguimos viviendo los estragos de esa guerra. ¿Por qué? Porque tenemos muertes a diarios, tanto que algunas de ellas superan el hecho mismo de esas estadísticas que tienen países como Israel, que están en guerras constantes, ¿sí? Entonces hay una preocupación muy fuerte, ¿verdad? Bien, vamos pues terminando, ¿verdad? Con esta unidad, vamos a hacerlo no de una manera que digamos, la que pesimista, no. Las ciencias sociales nos muestran la realidad tal como es, ¿sí? En ese sentido, a mí me gusta mucho un comercial que tiene la cadena de noticias CNN, donde muestran la imagen de un vaso con agua, el cual el vaso posee nada más la mitad de su contenido, ¿verdad? Con agua, ¿sí? Y viene y dice, ¿cuál es la realidad acá? Algunos dirán, es que está casi lleno. Otros dirán, está casi vacío. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el recipiente tiene el 50% de su capacidad con agua. Esa es la realidad. Y es que es lo que demuestra las ciencias sociales jóvenes. Aquí no estamos tanto por sentimentalismo, la que triste, que alegre. No, sí nos surge porque somos humanos haciendo este estudio. Pero se muestra tal como es, ¿sí? En algunas ocasiones tergiversadas, ¿verdad? Por alguna realidad de gobierno, de instituciones, pero en general trata de ser una ciencia social objetiva. Y por ello entonces nosotros ahorita tenemos acá dos ejemplos para cerrar este tema. Noruega. Noruega paga más del 30% en general su población de impuestos al gobierno. En algunas ciudades, me compartía una familiar, llegan a pagar hasta el 66% de su salario de impuestos. Imagínense, qué horrible, diríamos nosotros los centroamericanos. No les dejan dinero, ¿cómo puede ser posible tanto impuesto y lo demás? Esa es nuestra mentalidad centroamericana. ¿Qué pasa con el noruego? El noruego lo paga. ¿Pero por qué lo paga el noruego? Porque, ojo con esta parte, ¿sí? Porque su gobierno, a pesar de que también tengan corrupción, pero lo tienen en un mínimo porcentaje, vienen y lo invierten. Y entonces la población tiene cubierto salud, que son uno de los mejores sistemas de salud a nivel mundial, tienen cubierto educación, tienen cubierto todas las seguridades viales, la seguridad. Me compartía una vez esta familiar, de que sus problemas de seguridad es si alguien vino y salió tarde e insultó a un policía. Esos son sus grandes problemas. Y de una vez van a juicio, ¿sí? Llevan al juzgado a esta persona a que enfrente la ley. Me decía de que ni un policía en Noruega, ¿sí? Ese comentario me lo hizo alrededor del 2008, 2012. No sé actualmente, tengo rato de no tocar ese tema con ella. Pero me decía que en esa fecha ningún policía de Noruega caminaba con arma de fuego, ¿sí? Sus únicas armas eran el bastón policíaco, nada más. Entonces son esas grandes diferencias que tenemos, porque ¿qué pasa en Centroamérica, en Guatemala? La corrupción viene y nos dice para qué pagar impuestos si esos que están en el gobierno se lo van a robar, ¿verdad? Y ahí las grandes diferencias. Entonces, dice que en general, pues tenemos estos contrastes de mentalidades, también de desarrollo, de productividad, unos industriales, otros trabajamos en el área más de agricultura, de ganadería,
Noruega casi no tiene ni espacio para todo esto, pero viene y trabajan mucho con materias primas que nosotros les producimos. Y entonces dice, los gastos derivados de un determinado daño ambiental que nosotros vivimos las consecuencias en Centroamérica. Pero son estos países los que deberían de pagar ese daño. ¿Por qué? Porque ellos son los que están produciendo, ellos son los que están viéndose beneficiados. En cambio nosotros no lo vemos. Por ello, ¿verdad? Siempre va a recaer en terceras personas este daño. Y con ello entonces, jóvenes, vamos finalizo con esta última diapositiva. Quiero poner la imagen de uno de los sectores de Liechtenstein. Primero porque sé que muchos de nosotros nunca habíamos escuchado de este país europeo, ¿verdad? Y para que vayamos pues abriendo, teniendo esa apertura de horizonte de mentalidad a las ciencias sociales y no la veamos como un libro que simplemente nos lo imponen leer, ¿verdad? En una Guatemala donde estamos muy lejos de esa realidad. No, hay que ir conociendo. Aunque vivamos lejos de esa realidad, tenemos que ir despertando ese espíritu crítico y venir y decir, yo probablemente no puedo vivir esto, pero puedo preparar a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, para que ellos sí lo disfruten. Eso sería la mentalidad, pero tenemos que ir rompiendo paradigmas, tenemos que ir rompiendo esos ciclos de mentalidades pesimistas, donde, ¿para qué producir? Con que yo tenga para venir y ganar para mi comida y salir a una fiesta el fin de semana es más que suficiente. No, no debería ser lo único, puede haber algo más. Así que jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Ahora trabajar en nuestra síntesis de evaluación, ¿verdad? Que va a tratar pues de reunir todas estas ideas expuestas hasta el día de hoy. Muchas gracias, recuérdense que tienen mi correo si hay alguna duda en torno al proceso pues que vamos a ir haciendo de trabajo. Que tengan un feliz día.